Dicen que detrás de cada genio hay una historia que pocos se atreven a mirar. Pero ¿qué pasa con las personas que acompañaron a ese genio? Las que amaron en silencio, las que entregaron todo por alguien que el mundo veía como un ídolo. ¿Qué pasa con ellas cuando las luces del escenario se apagan y la soledad se queda a su lado? Esta es la historia de Graciela Fernández, una mujer que muchos han olvidado, pero que en su silencio dejó una de las lecciones más humanas que nos puede regalar la vida: la importancia de amarse a uno mismo antes de intentar sostener el amor de alguien más. Mucho antes de que el nombre de Roberto Gómez Bolaño resonara en los hogares mexicanos, Graciela ya soñaba con formar una familia. Creció en un México donde a las mujeres se les enseñaba que el éxito estaba en encontrar un buen esposo, tener hijos y mantener un hogar. La felicidad se medía en función del matrimonio, no de los sueños personales. Y aunque el mundo la preparó para ser madre, esposa y ama de casa, nadie le enseñó cómo ser ella misma. Era una joven dulce, amable, con una mirada llena de esperanza. Pero también era una mujer que fumaba desde adolescente, una costumbre que en su época se veía como algo normal, sin entender el daño que escondía. Tal vez aquel humo era un reflejo de algo más profundo, un vacío, una ansiedad, una búsqueda de algo que ni ella sabía nombrar. Y fue entonces cuando conoció a Roberto, un hombre inteligente, encantador, con una mente brillante y un humor que parecía capaz de iluminar cualquier tristeza. Graciela se enamoró de él, como tantas mujeres se han enamorado a lo largo de la historia, creyendo que el amor lo puede todo, que el cariño y la entrega bastan para sostener un universo entero. Al principio, todo parecía un sueño. Compartían ilusiones, proyectos, risas. La vida juntos parecía el destino perfecto. Pero con el paso de los años, Graciela comenzó a notar algo que tantas personas descubren demasiado tarde: que no basta con amar a alguien si uno no sabe amarse a sí mismo. Roberto, por su parte, era un hombre con una mente inquieta, siempre buscando crear, escribir, soñar. Mientras su figura crecía, mientras su nombre empezaba a brillar en la televisión mexicana, Graciela quedaba cada vez más atrás, como una sombra que lo acompañaba, pero que pocos veían. Y es que en las historias donde uno brilla demasiado, el otro suele apagarse sin darse cuenta. Graciela vivía entre los papeles, los libretos, las reuniones y las ausencias. Su casa se llenaba de hijos, pero también de silencios, de esos silencios largos que se sienten más que se escuchan. Los años pasaban y ella seguía siendo aquella mujer que soñaba con un matrimonio estable, sin notar que el amor también necesita equilibrio, que no puede depender solo del sacrificio de uno. Durante su vida con Roberto, aprendió que amar no siempre es suficiente, que la fidelidad emocional es tan importante como la admiración, y que cuando una mujer entrega toda su energía a un solo propósito, un matrimonio, una familia, sin dejar espacio para sí misma, tarde o temprano la vida le cobra ese olvido. Graciela no fue una mujer mala, fue una mujer de su tiempo, una mujer que hizo lo que creía correcto. Pero a veces lo correcto no siempre es lo que te hace feliz. El amor, cuando se convierte en dependencia, se vuelve una jaula invisible. Y Graciela vivía dentro de esa jaula sin saberlo. Aún así, ella cumplió su papel con dignidad. Estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Crió a sus hijos, cuidó de su hogar y vio a Roberto triunfar. Pero la fama tiene un precio, y los sueños compartidos se fueron desvaneciendo entre los aplausos que no eran para ella. Mientras él se convertía en leyenda, ella se quedaba sola, sosteniendo los fragmentos de una vida que ya no le pertenecía. No por culpa, sino por destino, porque el destino a veces premia a unos con gloria y a otros con silencio. Sin embargo, el silencio también enseña, y Graciela aprendió con el tiempo que hay derrotas que en realidad son victorias disfrazadas. El amor de su vida se fue, pero la vida en su manera misteriosa le devolvió algo más valioso: la libertad de reencontrarse consigo misma. Cuando el matrimonio terminó, muchos pensaron que Graciela había perdido, que la historia la dejaría atrás como un capítulo olvidado del guión más famoso de México. Pero no fue así, porque mientras Roberto seguía los escenarios, Graciela se dedicó a lo más importante: criar a sus hijos con amor, fuerza y valores. Y en eso la vida fue justa. Le quitó a un hombre que no supo valorar lo que tenía,
pero le dejó hijos que sí aprendieron a hacerlo. Su historia no es de derrota, sino de redención, porque aunque el amor le falló, la vida no lo hizo. La vida, con su sabiduría silenciosa, la llevó a comprender que la felicidad no llega cuando alguien te ama, sino cuando aprendes a amarte a ti misma, que no hay familia sana si uno no está en paz consigo mismo, que el matrimonio no debe ser el fin, sino el resultado de dos almas que ya saben caminar solas. Graciela Fernández fue una mujer que vivió, sufrió y aprendió. Su historia no busca dar lástima, sino despertar conciencia. Recordarnos que no nacimos solo para ser la compañía de alguien, sino para construir nuestro propio propósito, que amar no debe significar perderte, sino encontrarte, y que a veces la vida te quita lo que más quieres para darte lo que realmente necesitas. Por eso, al final, Graciela ganó, porque la vida la liberó de un hombre que no supo verla y la recompensó con lo único que perdura, el amor de sus hijos, el respeto que deja una vida digna y la paz que solo siente quien ha aprendido a soltar sin odio. Su historia nos deja una enseñanza profunda. No pongas tu felicidad en manos de nadie, que tu vida no gire en torno a un nosotros, sino a un yo, que florece y que después puede compartir su luz. Porque solo cuando te amas lo suficiente, puedes construir una familia desde la abundancia y no desde la carencia. Graciela Fernández fue una buena mujer, y aunque la vida le dolió, también la redimió. Y tal vez en su silencio, ella entendió lo que muchos aún no comprendemos, que la verdadera victoria no está en retener a quien amas, sino en saber dejar ir con gratitud, sabiendo que lo que perdiste solo estaba de paso, pero lo que aprendiste, eso se queda para siempre. Después de su separación con Roberto, la vida de Graciela Fernández cambió por completo, pero no en la forma trágica que muchos imaginaron, sino en una transformación silenciosa, profunda y dolorosa que solo el tiempo supo recompensar. Al principio la soledad fue su enemiga. Después de años viviendo en función de otro, despertar sin alguien a quien servir, sin una rutina dictada por el amor o la costumbre, fue como perder el Pero en ese sentido de la vacío existencia. comenzó a encontrar algo que nunca antes había tenido, su propia voz. Graciela se redescubrió como mujer, no como esposa, no como madre, sino como persona. Comenzó a entender que su valor no dependía de un apellido, ni de ser la mujer de, ni de sostener una familia que ya no existía. Aprendió que la independencia emocional no se trata de no amar, sino de no necesitar, de amar desde la plenitud, no desde la carencia. Y en ese proceso empezó a sanar. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas silenciosas, recuerdos que dolían como heridas abiertas y preguntas que jamás tendrían respuesta. ¿Por qué él no la eligió? ¿Por qué el amor no bastó? Pero con los años comprendió que la vida no le quitó a Roberto, sino que se lo quitó a él. Porque la pérdida, cuando es por justicia del destino, no destruye, libera. Mientras él continuaba con su fama, con el brillo de los reflectores y los aplausos del público, Graciela se dedicaba a formar seres humanos de bien. Cada uno de sus hijos llevó parte de su amor, sacrificio y enseñanza. Ella les mostró que no se necesita estar en televisión para ser grande, ni ser famosa para dejar huella. Les enseñó con el ejemplo que el verdadero éxito no está en ser reconocido, sino en ser recordado con gratitud. Y poco a poco, la vida le devolvió esa paz que alguna vez creyó perdida, porque cuando el corazón sana, el alma florece. Graciela se convirtió en símbolo silencioso de las miles de mujeres mexicanas que crecieron creyendo que su misión era complacer, sostener, cuidar, sin entender que también merecían ser cuidadas. Su historia no fue un fracaso, sino una lección de vida, una advertencia para las generaciones que crecieron viendo a sus madres entregar todo sin recibir lo mismo a cambio. En un México donde la figura femenina siempre se ha medido por su entrega, Graciela nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en aguantar, sino en saber cuándo soltar, que el amor que se entrega sin límites, sin respeto propio, termina consumiendo. Pero cuando se transforma en amor propio, se vuelve fuerza. Y esa fue su evolución. Pasó de amar ciegamente a amarse con conciencia, de ser el apoyo de alguien a ser el cimiento de sí misma. El tiempo, con su sabiduría cruel pero justa, le dio la razón, porque la vida, aunque parece dura,
siempre equilibra, y en ese equilibrio ella encontró su redención. Roberto tuvo aplausos, fama y reconocimientos, pero Graciela tuvo algo que el tiempo no puede arrebatar: la tranquilidad de saber que lo dio todo con el corazón limpio. Al final, el destino separó sus caminos no por venganza sino por propósito, porque hay amores que llegan para enseñarte, no para quedarse. Y ese fue el papel de Roberto en su vida: enseñarte a amar, pero también a perder, y sobre todo a renacer. La historia de Graciela Fernández no se cuenta con tristeza, sino con respeto. Fue una mujer que entendió, demasiado tarde quizás, que la felicidad no depende de tener a alguien al lado, sino de tenerse a uno mismo completo. Y aunque la gente la recuerde como la esposa del gran comediante, quienes conocen su historia saben que ella fue más que eso. Fue la representación de la mujer que sufre, que calla, que se levanta, que sigue y que finalmente se encuentra. Su historia es espejo de miles, un recordatorio de que incluso el amor más grande puede romperse, pero que la vida, cuando se vive con dignidad, siempre termina recompensando. Porque cuando la tormenta pasa, solo queda lo verdadero. Y en el caso de Graciela, lo verdadero fue su bondad, su fortaleza y su capacidad de transformar el dolor en enseñanza. Con el paso de los años, Graciela Fernández dejó de mirar atrás. Ya no buscaba respuestas, ni culpables. Entendió que todo lo vivido tenía un propósito, incluso aquello que la hizo llorar. Su historia se convirtió en una lección viva, un recordatorio de que el amor sin límites puede ser tan bello como peligroso, y que entregarse por completo a alguien sin antes conocerse a sí misma fue el error que la vida le enseñó a corregir con el tiempo. No guardó rencor, porque comprendió que el resentimiento solo encadena el alma. Prefirió agradecer, incluso por el dolor, porque gracias a él aprendió a valorarse, a escuchar su propio silencio y a redescubrir su valor más allá de los títulos y las etiquetas. Mientras muchos la veían como la ex esposa del gran comediante mexicano, en realidad Graciela era mucho más que eso. Era una mujer que se reinventó desde el desamor, una mujer que transformó su herida en sabiduría y su soledad en refugio. Aprendió que amar no es desaparecer dentro del otro, sino coexistir con identidad propia, que un matrimonio no es una meta, sino una consecuencia de la madurez emocional, que tener una familia no debe ser el sueño principal, sino el resultado natural de haber aprendido a vivir en equilibrio con uno mismo. Graciela Fernández nos deja una enseñanza que atraviesa generaciones. La felicidad no se busca en otra persona, se construye desde Cuando dentro. dependes de alguien para sentirte completa, te conviertes en prisionera del miedo a perder. Pero cuando te eliges a ti misma cada día, la vida empieza a recompensarte con paz, propósito y amor verdadero. Y aunque su nombre no aparece en los créditos de las grandes producciones, su papel en la historia de Roberto fue fundamental. Sin ella, quizá él nunca habría tenido el apoyo ni la estabilidad para convertirse en el ícono que fue. Pero la grandeza de Graciela no estuvo en lo que dio, sino en lo que aprendió después de darlo todo. Supo que la vida no siempre premia a los que aman más, sino a los que aprenden a amar mejor. Y amar mejor significa no perderte a ti misma por nadie, por más brillante que sea su luz. Cuando los años pasaron y los hijos crecieron, cada uno de ellos fue su espejo, su recompensa, su legado. En ellos vio reflejado lo que verdaderamente importa, el fruto del esfuerzo, la decencia, la bondad, la humildad. Y aunque Roberto siguió siendo una figura pública hasta el final, fue Graciela quien tuvo el triunfo más silencioso, el de haber dejado huella en las almas que realmente cuentan, las de sus hijos. La vida, con su justicia poética, le quitó lo que no la merecía, pero le dio lo que jamás se pierde, el amor sincero de su familia. Su historia, lejos de ser una tragedia, es una victoria espiritual. Nos enseña que el amor propio no se aprende leyendo frases bonitas, sino viviendo pérdidas dolorosas, enfrentando la soledad y comprendiendo que todo lo que se derrumba lo hace para que algo nuevo florezca. Graciela Fernández ganó cuando decidió dejar de definirse por lo que había perdido y empezó a valorarse por lo que seguía siendo.
Ganó cuando entendió que la mujer que se levanta después del desamor se convierte en su versión más fuerte. Ganó cuando su sonrisa, ya sin miedo ni dependencia, se volvió el reflejo de una vida en paz. Hoy, su legado no está en la fama ni en las portadas, sino en el ejemplo silencioso que dejó para las generaciones que la siguen. No entregues tu vida entera a un amor que no te incluya a ti. Vive, sueña, aprende, construye tus propias metas antes de compartirlas, porque cuando la felicidad nace de dentro, ningún abandono puede arrebatártela. Y así, entre recuerdos, cigarrillos apagados y miradas al pasado sin dolor, Graciela Fernández se convirtió en símbolo de renacimiento. La vida la probó, la quebró y la recompuso para mostrarle al mundo que una mujer no se mide por el hombre que amó, sino por la fuerza con la que siguió adelante. Su historia no es el eco de una pérdida, sino la melodía de una victoria silenciosa, la de una mujer que aprendió a amarse cuando todos pensaban